Bueno, qué tremendo lo que Dios va haciendo y nos va llevando de gloria en gloria. Eso es lo que dicen las Escrituras. Algunos tenemos un montón de noticias para dar. Pero esto que estamos viviendo cada uno de nosotros en estos ambientes es algo que Dios está produciendo. Dios produce, dicen las Escrituras, el querer como el hacer en nosotros. Y cuando empiezan a suceder estas cosas que van sucediendo y ese fuego que se va acrecentando en nosotros, y gente que empieza a ser impactada también por esto. O sea, cada uno de nosotros de alguna manera representa una iglesia, representa algo, representa un lugar. Y empiezan a suceder cosas a nuestro alrededor. Y esto para nosotros es, vuelvo a repetir una y otra vez lo mismo. Una y otra vez. Y lo vamos a seguir repitiendo porque entiendo que es parte de nuestras bases. Que es el temor de Dios. Que es nuestro tesoro. Entendemos que esto es una responsabilidad. Lo que Dios nos está dando. Y Él nos ha nombrado esto de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para administrar la gracia que el Señor nos da. Porque de nada sirve como, darte gracia y de repente esos dones del Espíritu Santo en uno se empiezan a manifestar un montón y no hay sabiduría para administrar eso. Es como que hay algo que se escurre ahí. Por eso Jesús dice la palabra que Él crecía en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y con los hombres. Hay una enorme diferencia. Por eso lo que más velamos nosotros es también en un crecimiento integral. Que no sea solo la gracia. Nosotros en tiempos así nos encendemos, somos transformados. Hoy, faltaron algunos también. Ahí Maggie justo está en algo de la iglesia. Le mandamos un saludo después cuando lo escuche o lo vea. Pero sí, Dios está haciendo algo en medio nuestro. Dios está haciendo algo. ¿Y por qué les comparto todo esto? Porque va de a poco. Dios es un Dios de procesos, no es un Dios de acontecimientos. Cada vez que vemos un acontecimiento marcado en la historia de la humanidad, como lo fue la cruz del Calvario, como fue el sacrificio de Jesús, no fue ese acontecimiento, sino todo un proceso de generaciones de Dios haciendo algo hasta que dijo, es ahora, es el momento de enviar a mi hijo. Y ahí está la clave que nosotros tenemos que empezar a entender, que todos nuestros clamores, las lágrimas que derramamos y todo lo que está sucediendo es como va contendiendo, ¿no? Son procesos que Dios va moviendo, nos va sacudiendo, nos va sacando de nuestras propias estructuras. Y Dios empieza a hacer algo nuevo. Y como dicen las Escrituras, ¿no lo ven? Estoy haciendo camino en el desierto, aguas en el sequedal. Lo estoy haciendo. Pero yo sé y estoy seguro que así como lo hizo en Pentecostés y en distintos momentos, yo sé que en algún momento hay algo que va a descender con poder. Porque el Señor no se queda de brazos cruzados. Dicen las Escrituras que Él es galardonador de los que le buscan. Y también dice que Él es fiel a sus palabras de su promesa. Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él lo dijo y está escrito, si clamamos y derramamos lágrimas en esas promesas, eso en algún momento va a suceder. Pero porque lo dicen las Escrituras. No es que lo dice el que está acá adelante, lo dice la Biblia.
Y si creemos lo que dice la Biblia, bueno, entonces en algún momento lo vamos a ver. Lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo en esas pequeñas dosis. Es como que Dios nos da un poco y wow, tremendo todo lo que empieza a suceder. Y todo lo que empieza a suceder en nuestro interior. Todo lo que fue sucediendo este último tiempo también. La cápsula del sábado pasado fue tremendo lo que estuvimos viviendo acá. Fue increíble. Dios derramó su amor. Fuimos activados. Yo sentí que llegaba a mi casa, no sé si te pasó, Marqui, porque con Marqui estuvimos dando la clase. Pero yo llegué a casa y tenía una nitidez de la voz del Señor que era como, acá algo sucedió. Iba a hacer cualquier cosa y era el Señor hablándome con precisión, ¿viste? Que a veces como que está un poco nublado. Y hoy de lo que les quiero hablar es justamente de esto. La palabra que hoy traje le puse por nombre nítido. No sé si alguna vez les sucedió. O vamos a hacer un ejemplo bien práctico, ¿no? ¿Quién de acá ve muy bien? Muy bien, que vos digas, bueno, a lo lejos veo recontra bien. ¿Vos ves muy bien? Vení, Seba. Vení, parate acá. Vamos a hacer este experimento. Yo le voy a dar a Seba mis anteojos. Yo no veo prácticamente, o sea, veo muy mal, chicos. Yo veo muy mal, así de lejos, prácticamente la pantalla ya no veo nada. Vamos a hacer este experimento. ¿Vos ahí algo de la pantalla lees? De allá en el fondo, las letras, algo, nada. Bueno, entonces no ves tanto tampoco. Y por ejemplo acá en el mapa, los países de Centroamérica, ¿llegás a leer? Más o menos, ahí, sí. Centroamérica igual está del otro lado, bueno. Pero vamos por ahí. Bueno, tratemos con lo de ahí. Yo, por ejemplo, ahí no leo. ¿Vos leés las letras de los códigos de QR? Perfecto. Ahora ponete los anteojos. No ves nada. Básicamente no ves nada. Bueno, esto es la nitidez. Sentate tranquilo. Bueno, ahí tuvimos un problema que tampoco veía tan bien. Se dio cuenta en el momento. Se dio cuenta recién que no ve bien. Pero, ¿qué diferencia hay cuando vemos nítido que cuando vemos borroso? Y no sé si alguna vez te pasó de ver borroso, ¿no? En el sentido espiritualmente hablando, ¿no? Te sentías en la nebulosa, en las decisiones que hago ahora, qué próximo paso tomo. Y te quería dejar unas preguntas para que las pienses conmigo. ¿Alguna vez sentiste que no tenés claridad de la voluntad de Dios? Que vos decís, acá, ¿cuál es la voluntad? Se fumó la cosa. No hay claridad, no hay nitidez. A mí me pasaba, me acuerdo, esto me pasó estando de novio. Creo que fue un poco antes de estar de novio. Yo no usaba anteojos hasta los 22 años, ponele. Y yo estaba ahí, viste, para mí veía recontra bien. Nunca usé anteojos. Yo veía, para mí, recontra bien. Y de repente me sucede que digo, bueno, voy a probar este tema de los anteojos porque queda fachero. Me voy a poner unos anteojos a ver qué onda. Voy al oculista, me siento y me dice, a ver, tapate este ojo. ¿Qué letra ves? No veo nada. Me dice, estás mal, me dice. Yo digo, para mí veía recontra bien. Y de repente me empieza a tapar un ojo, a tapar el otro, no veía nada. Me dice, mirá, tenés que usar anteojos para siempre. Me dice. O sea, no podés no usar anteojos. Incluso
para sacar el registro, en el registro dice uso de anteojos obligatorio. Y ahí me di cuenta que la cosa estaba más heavy. Ahora me hicieron los anteojos y cuando me hicieron los anteojos, me los puse. Ah, bueno. Esto era así. Empecé a mirar los árboles, los colores, cambió todo, ¿viste? Es como poner en HD 1080p una cosa extraordinaria. Yo dije, no veía nada. Pero ¿qué sucedía? Creía que veía bien. O sea, y ahí está el mayor problema. Cuando creemos que vemos bien, sí. Cuando creemos que vemos bien, pero en realidad estamos viendo más o menos. Ahí surge el mayor problema. Cuando creemos que vemos bien, pero estamos viendo más o menos. Te dejo esta segunda pregunta. Si lo contrario a la claridad sería la oscuridad, y la claridad se define por la precisión en la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, si lo contrario a la claridad sería la oscuridad, y la claridad se define por la precisión en la voluntad de Dios, decir, bueno, esto es la voluntad de Dios. Hoy, ¿dónde crees que estás? ¿En la oscuridad o en la luz? De vuelta lo vuelvo a repetir para los que quedaron medio ahí lowering, pensando. Si lo contrario a la claridad sería la oscuridad, o es oscuridad o es claridad, ¿no? Y la claridad se define por la precisión en la voluntad de Dios, o sea, esta es la voluntad de Dios, yo sé cuál es la voluntad de Dios, y esta es precisa. Hoy, ¿dónde crees que estás? ¿En la oscuridad o en la claridad? En la luz. Y te quiero dejar unos versículos que son oraciones de David. Estas oraciones pueden llegar a cambiar el rumbo de nuestro corazón con respecto a la nitidez que tengamos el día de hoy. Es decir, si hoy estás medio que no ves bien nítido, bueno, esto es como que los super anteojos empezás a ver en HD 1080p 60 fps, o sea, recontra bien. El primer versículo, Salmo 139 23 25. Escudriñame, oh Dios, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Una oración de David. Escudriñame, Señor. Mirá mi corazón. Ve si hay en mí camino malo, y guíame por ese camino eterno, el que vos preparaste desde antes de la fundación del mundo para que yo camine. Si esto lo empezamos a de todo corazón buscar al Señor, como dicen las Escrituras, me buscarán y me hallarán cuando me buscan de todo corazón. Y esta es nuestra oración. Les aseguro que así como lo fue con David, Dios lo hace con nosotros. ¿Sí? Nos guía a toda verdad por amor de su nombre. Y nos escudriña. ¿Pero por qué? Porque si lo estamos pidiendo y es algo genuino cuando le pedimos algo así al Señor. Segunda oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Wow! Ahora no solo te pido que me escudriñes y veas si hay en mi camino malo y me guíes por el camino eterno. Ahora te pido algo más, Señor. Te pido algo un poquito. Y yo quiero tu corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro mío. La palabra de Dios dice: ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. La palabra de Dios en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué dice Jesús?
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Entonces, en la medida que tu corazón esté purificado, vos vas a ver al Señor. Y a la medida que más lo veas, más vas a ser transformado a su imagen y semejanza, como dicen las Escrituras también. Pero acá tiene algo David que a mí me impresiona. Es tremendo y es muy profundo. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. ¿Esto saben cuando lo dice? Cuando cae con Betsabé. Él cuando está en medio de ese dolor y de ese quebranto, él dice, Señor, crea en mí un corazón puro. Oh casualidad. Después Hebreos, en los héroes de la fe, no sé si es en los héroes de la fe, pero en Hebreos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se lo pidió. Se lo pidió. Simplemente se lo pidió. ¿Ven? Esto es algo que nos da nitidez, precisión. ¿Por qué? Esto que decíamos de la visión, ¿no? O sea, cuanto más puro esté nuestro corazón, más lo vamos a ver, más nitidez vamos a tener, más precisos en la voluntad de Dios vamos a ser. Tercero. Este es terrible. Entonces, primero, escudriñame, oh Dios, ve si hay en mí. Escudriñame, Dios, mi corazón, ve si hay en mí camino malo, guíame por el camino eterno. Segundo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro mío. Tercero, enséñanos. Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñame a contar mis días. ¿Esto qué es lo que hace? Precisión. Nitidez. Esta sabiduría que viene te trae nitidez, claridad. Y es un pedido. Es decir, Señor, enséñame, escudriñame, crea en mí, Señor, un corazón puro. Por último, Salmo 19, 13. Esta oración es terrible. Señor, esto es una oración de David. Y sí, léanla bien porque esto... Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es un pedido. Preservame de esto, Señor. Enseñame, escudriñame, crea en mí, pero preservame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Él se ponía en una posición de humildad en ese momento, se humillaba, decía, preservame de esto. Yo sé que por todo lo que está sucediendo esto, que va a creer mi corazón que yo me lo merezco, yo lo hice y que fue mi esfuerzo y todas esas cosas. Y acá, ¿qué hace en el Salmo 19, 13? Me humillo. Señor, preservame de esto, pues yo soy un desastre. Preservame de esto. ¿Y cuál es la resolución? Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Nitidez, precisión. La limpieza del corazón trae eso. ¿Sí? Y con esto cerramos. Para que efectivamente tengamos nitidez, hay algo que nosotros tenemos que cultivar. Y no solo es pedir estas cosas, sino que creo que lo principal de todo es el hambre.
El hambre que tengamos va a determinar la nitidez con la que veamos. Es el hambre. Hace unos días Dios me habló de esto, literal. Y me confrontó. Y en esa confrontación confrontó mi hambre. Y me dijo básicamente, tu hambre está estructurada. Está con religiosidad. Tu hambre está racionalizada. ¿Y saben qué me hizo ver el Señor en ese momento? Me mostró algo muy claro. Domesticaste tu hambre. ¿Vieron cómo los perros? A los perros, cuando vos los domesticás, le decís, bueno, hasta acá, le das alimento balanceado, y es como que lo tratamos como si, incluso hasta algunos lo tratan como si fuera un ser humano, ¿no? Y Dios ponía en mi corazón, y yo veía estas imágenes también, ¿no? O un león dentro de una jaula. Claro, lo domestican, están domesticados para que no agarren a una persona, la maten, ¿viste? No hagan nada de eso. Y capaz que incluso lo hacen comer, no le hacen comer carne, ¿viste? Le dan alimento balanceado. Y a veces nosotros estamos así, con un hambre domesticada, hasta acá. Esto es gravísimo. Esto es, sí, es algo muy profundo. Si nosotros logramos empezar a cultivar un hambre literalmente salvaje por el Señor. O sea, cuando digo salvaje, es decir, como fuimos creados a tener hambre del Señor. No una manera religiosa, tradicionalista, racionalista, estructurada. ¿Viste? Bueno, tengo que agarrar la guitarrita y adorar. Y tocar la cuerda, ¿viste? Es como que tenemos todo un marco ahí, ¿no? O sea, como si esto se hace así. Pero Dios quiera que en algún momento empecemos a que esto es lo que sucedía con los que seguían a Jesús. Chicos, los que seguían a Jesús era una cosa increíble. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús eran espíritu y eran vida. Y la gente no comía directamente. Chicos, la gente no comía. Estaban 3 días sin comer y lo seguían. Una locura. Absoluta. Total. O sea, ¿pero por qué? Porque sus palabras eran espíritu y eran vida. Y el hambre que tenían era un hambre salvaje. No me importa si como, si no como. O sea, no. ¿Por qué? Y Jesús esto se daba cuenta también. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Se terminó. Y la palabra le dice, no se preocupen, ¿por qué comerán? ¿Qué beberán? Y claro, esta gente tenía literalmente hambre salvaje. Un hambre espiritual salvaje. O sea, no seguían a donde quiera que iba. Y no les importaba ni si comían o no comían. O sea, a ese nivel, ¿no? Y esto es lo que les quiero dejar. ¿Cómo está tu hambre? ¿Cómo está tu hambre? Y si esa hambre determina la nitidez, entonces a mí me parece que hay que sacudir un poco, como el Señor lo hizo conmigo también, sacudir un poco la estructura,
para que ese hambre empiece a ser como realmente Dios quiere que sea. Un hambre naturalmente salvaje, ¿no? O sea, el Señor produce el querer como el hacer en nosotros. Y los dejo con un último versículo, Amós 8:11, que dice lo siguiente: vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra. Esto es lo que va a suceder y está sucediendo. Y dice, no hambre de pan ni sed de agua. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Eso es lo que pasó con Jesús. La gente tenía hambre. No de pan ni sed de agua, sino de oír sus palabras. Y mi anhelo, nuestro deseo, es que podamos empezar a cultivar un hambre naturalmente salvaje, que traiga nitidez y precisión en nuestras vidas para caminar en el centro de la voluntad del Señor. Porque en su voluntad, literalmente, si hacemos y decimos lo que Él hace y dice, la naturaleza de su voluntad es la multiplicación. Es la naturaleza de su voluntad. Es la naturaleza de su gracia. Tarde o temprano, lo que dice el Salmo 1, de que día y noche medita en su ley, en algún momento todo lo que hace prospera. Todo. Su hoja no se marchita, es como árbol plantado junto a aguas. Todo lo que hace prospera. Si aprendemos a cultivar eso y a profundizar en ese hambre, ¿qué es lo que va a suceder? Dios nos va a multiplicar, porque el que permanece en Él da mucho fruto, dice Juan 15. Esa es la profundidad de esta cuestión. ¿Les parece si oramos? ¿Ya terminamos? Papá, gracias por tu palabra. Te rogamos que tu palabra no vuelva a vos vacía, Jesús, sino que dé su fruto al 100% en nosotros. Que tu palabra nos alinee al centro de tu voluntad, Señor. Y danos de lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que nos des, Jesús, un hambre salvaje. Una nitidez, una precisión en tu voluntad, Señor. Y te pedimos, como decía David en estas 4 oraciones, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que adquiera nuestro corazón sabiduría, Señor. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y renová un espíritu recto dentro nuestro. Señor, preservanos de la soberbia. Preservanos de la soberbia. En el nombre de Jesús. Y escudriñanos, Señor. Ve si hay en nosotros camino malo y guíanos por el camino eterno. Señor, que tu temor, el temor del Señor sea nuestro tesoro y que podamos retener todo lo que escuchamos, Señor. Papá, no queremos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No queremos llenarnos de teoría, sino por la fe llevarlo a la práctica y crecer integralmente en gracia, en sabiduría y en estatura para con vos y con los hombres. Señor, gracias por todo este tiempo y te encomendamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.